Muy buenas a todos, soy Mabruji, estamos aquí en un nuevo vídeo. Estamos en la siguiente parte del curso de análisis técnico y trading. Esta vez es un vídeo bastante cortito pero interesante. Vamos a hablar de los gaps de los futuros del CME, una cosa que afecta bastante al precio de Bitcoin y que funciona bastante bien, lo veis bastante en el análisis que vamos a hacer ahora mismo. Primero que todo es qué son los gaps y cómo se crean esos gaps de los futuros del CME, ¿no? Muy sencillo, Bitcoin es un activo que, a diferencia de la bolsa tradicional, opera 24 horas al día, 7 días a la semana. La bolsa americana cierra varias horas al día, los futuros de América cierran los fines de semana y, por ejemplo, Bitcoin no cierra nunca, ¿vale? Los fines de semana, sábado, domingo también está tradeando. Entonces, básicamente, el CME, los futuros del CME, es un gráfico de Bitcoin en horario de bolsas, que fue aprobado básicamente esto en 2021, ¿vale? Justamente en el ciclo anterior, cuando tocamos los $17.000. Básicamente, y para entenderlo, Bitcoin en horario de bolsa, los movimientos que ocurren por la madrugada o movimientos que ocurren los fines de semana no le afectan a este Bitcoin. Simplemente cuando abra otra vez el lunes por la mañana ese gráfico de Bitcoin se encontrará con un gap. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Para añadir este gráfico es muy sencillo, tenéis que ir a TradingView y buscar esto de aquí, BTC1 exclamación, todo junto, ¿vale? Y encontraréis Bitcoin CME Futures, que es este el gráfico. Entonces, este gráfico, si vais a gráfico de 4 horas mínimo, ¿vale? No recomiendo buscar gaps en gráfico de menos de 4 horas, eso lo primero, ¿vale? Mínimo 4 horas o diario, que sería lo más importante. Vemos, por ejemplo, lo podemos ver aquí de manera bastante sencilla. Voy a quitar la media móvil para que se vea mejor. Y lo que podemos ver aquí es algo bastante claro, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en esta vela es del 17 de marzo de 2023 a las 6 de la tarde. La siguiente vela es el 19 de marzo de 2023 a las 10 de la noche. Quiere decir, ese era un viernes por la tarde antes de que se cerraran los futuros de Bitcoin de horario de bolsa y volvieron a abrir el domingo por la noche. Así que todo lo que ocurrió el viernes por la noche, el sábado durante el día, sábado durante la noche y el domingo durante el día no afectó al precio de Bitcoin. Pero lo que pasó es que, por ejemplo, durante ese fin de semana Bitcoin subió. Por lo cual, cuando abrió ese domingo por la noche otra vez los futuros, se encontró que Bitcoin estaba a lo mejor $500 por arriba. Entonces lo que se crea es un gap. Un gap básicamente es, en inglés, es decir, un hueco. Se crea un hueco, una zona aquí entre este punto de aquí y este punto de aquí, lo veis aquí, estos puntos de aquí, que el precio nunca ha tocado. Se crea un hueco, hay un vacío aquí, no hay nada, no existe nada en el gráfico. Básicamente lo que dice la teoría de los gaps es que estos gaps se llenan. ¿Cómo se llena un gap? Básicamente las velas siguientes tienen que volver a bajar a puntos donde básicamente el precio nunca ha tocado. Lo veis, ¿no? Desde aquí hasta aquí el precio nunca ha tocado. Ese es el gap entero. Pero si os fijáis, la vela siguiente baja y cierra gran parte del gap. Básicamente el gap ahora es solo de aquí hasta aquí. Lo veis perfectamente, ¿verdad? Este es el gap de los futuros. Pero ¿qué pasa? Que al final vino una vela y cerró completamente este gap. Básicamente la teoría de los gaps te dice que cuando hay un gap en las próximas 24 o 48 horas hay muchas posibilidades de cerrar ese gap. Cerrarlo ya sabéis lo que es básicamente que venga una vela y toque los precios donde no hay nada, hay un hueco ahí, hay un agujero. Pues entonces esas velas tocan ese precio. A veces tarda más, a veces tarda menos. Pero vamos a ir al gráfico y os voy a enseñar varios ejemplos de gaps de los futuros que se cierran bastante rápido y que son muy interesantes porque si abre el domingo por la noche el precio de Bitcoin muy al alza y hay un gap hacia abajo, cabe mucha la posibilidad de que durante las próximas horas vaya a haber caídas a cerrar ese gap. Ahora, por ejemplo, en el precio de Bitcoin hay un gap de los futuros que se creó entre el viernes 10 de marzo de 2023 y el domingo 12 de marzo de 2022. Ese gap va desde los $20.120 hasta los $21.125. Así que hay un gap aquí que no lo hemos cerrado todavía y que ese gap lleva abierto más de 20 días. Entonces, no es lo más habitual, pero hay que tener en cuenta, tenemos ese gap. Y ese gap, ya veis que la gran mayoría de gaps se cierran. Entonces vamos a comprobar varios gaps del estilo. Aquí, como podéis ver, hay varios gaps. Por ejemplo, en esta zona de aquí, creamos un pequeñísimo gap, que lo veis aquí, entre este punto y este punto, el precio nunca lo toca, y tarda a lo mejor un par de días o incluso un poquito más, pero viene una vela verde y toca esa zona. Aquí podemos ver más de lo mismo. Que tenemos un gap entre la zona de 23.400 y la zona de 23.500 y ese gap se cierra
completamente con esta vela aquí, se cierra temporalmente. Luego la siguiente la cierra un poquito más y ya llega aquí la vela roja que cierra completamente el gap. Luego aquí tenemos otro gap más, ¿veis? Aquí, entre este viernes, entre este miércoles y este jueves, básicamente también se crea un gap de los futuros. Por lo cual, al final, el precio baja hasta cerrar este gap en esta vela de aquí. Aquí se cierra el gap completamente. Y, por ejemplo, también podemos ver aquí otro gap de los futuros, que igual, a lo mejor el precio siguió bajando un poco más, pero a las pocas horas hubo una reversión del precio y cerró el gap que tenemos aquí. Así que sí, el gap de los futuros del CME son bastante importantes, la gran mayoría se cierran por completo, hay algún que otro gap que ha quedado abierto desde hace años, pero es cierto que la gran mayoría de estos gaps se cierran por completo, así que es muy importante tenerlos en cuenta en vuestro análisis, ya que si lo hacéis muchas veces vais a estar acertados en cuanto a, bueno, Bitcoin parece alcista, pero una corrección a cerrar el gap antes de seguir subiendo es bastante evidente. Así que nada, eso es un poco para el vídeo de hoy, espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, adiós.